Dice la palabra del Señor en Mateo 16, verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un pasaje maravilloso que nos recuerda a nosotros lo que Cristo hizo por su iglesia, que nos recuerda a nosotros cuál es el fundamento del Evangelio. Hoy quiero comenzar una serie de predicaciones que nos debe llevar unos 2 meses, hablando de un tema que es, en mi opinión, creo que es muy, pero muy importante para la iglesia cubana hoy. Y es cómo la iglesia debe proyectarse ante la sociedad cubana, es cómo la iglesia debe proyectarse en los lugares públicos con todos los temas, todas las leyes y todas las cuestiones que vienen para nosotros en este año específicamente. Este primer tema de hoy quiero hablar bajo el título Posición de la iglesia ante el mundo y sus políticas. ¿Cuál es la posición de un cristiano ante el mundo y ante la política? ¿Cuál es la posición de la iglesia de Cristo ante el mundo y ante la política? Sabiendo nosotros que nunca antes, escúchame bien, nunca antes la nación cubana había enfrentado un sistema de leyes como el que ahora se quiere implementar. Y nosotros, siendo la iglesia de Jesucristo, tenemos un llamado claro, definido y bíblico. Y como les decía hace 2 días, el 31 de diciembre, este año se van a definir quienes están peleando por el Señor y quienes están contra Dios o negando a Dios. Así que vamos a hablar de la posición de la iglesia ante el mundo y sus políticas. Es un tema que algunos dicen: los cristianos no hablamos de política, los cristianos no nos involucramos en política. Déjame decirte que si somos cristianos, de una manera u otra, nosotros vamos a estar involucrados en todas las cosas de la vida y de la sociedad sin corromper nuestros principios y nuestra esencia y nuestro llamado. Así que primero quiero dar una definición clara de lo que es la iglesia, de lo que es el mundo y lo que es la política. Asumo que es una definición general, pero es importante para entender estos 3 temas. En primer lugar, ¿qué es la iglesia? Es algo que usted puede ver hoy que dice la iglesia de tal lugar, la iglesia del pastor tal, o la iglesia de la ciudad tal, o la iglesia del país tal. La cuestión es que aunque se escucha mucho la iglesia tal, la iglesia mascual, o la denominación tal, o la denominación mascual, una de las cosas que nosotros vamos a entender con la palabra iglesia es que su propia palabra, eclesia, que viene de ahí del término griego, significa llamados afuera. Cuando vemos ese término, en los estados griegos recibía el nombre de la asamblea de los ciudadanos. Cuando alguien tenía un principio común, una idea común, o una idea política, o una idea religiosa, o un partido, pues entonces era una eclesia, era un grupo llamado fuera de la sociedad común con unos principios determinados. Eso era entre los griegos, pero ese mismo término nosotros lo vamos a encontrar en la Septuaginta. Cuando se traduce la palabra, la Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar allí que eclesia se traduce por el término hebreo kalal, que significa también asamblea o congregación. Cuando usted escuchaba el término iglesia, lo que estaba haciendo referencia, en el Antiguo Testamento era un grupo llamado, incluso los judíos llegaron a llamarle las sinagogas, es decir, el lugar donde se congregan las personas. Ahora, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús emplea por primera vez el término de iglesia, y ahora Cristo le está dando una connotación que cuando se habla de iglesia, no se hablan de las iglesias, sino de la iglesia que le pertenece a Jesucristo. Así que, viendo el término, pasamos a la definición, y es que existe lo que es la iglesia espiritual, que son los llamados por el Señor, los santificados por el Señor en todas las etapas, en todos los tiempos, en todas las regiones, a lo largo de la historia, desde que Cristo instituye su iglesia. Así que cuando hablamos de ese tipo de iglesia, usted y yo ahora mismo somos parte de esa iglesia espiritual
del Señor que está en todo lugar, pero a la vez somos parte de esa iglesia donde ya hay muchos que han partido con el Señor y hay otros que van a involucrarse o van a incorporarse a la iglesia de Cristo. Cuando hablamos entonces de la iglesia universal, es ese término de todas las personas que han sido salvadas por Jesucristo a lo largo de la historia, que pertenecemos a un mismo cuerpo, al cuerpo del Señor. ¿Cuál es la relación entre Cristo y la iglesia? Bueno, la Biblia nos habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por tanto, en la iglesia la cabeza no es un pastor, un diácono o un líder, sino que la cabeza de la iglesia es Jesucristo mismo. De hecho, se menciona a la iglesia como la novia ataviada que Cristo viene a buscar. Se habla de la iglesia como la esposa, ¿verdad? Como la novia que está esperando la venida de su esposo. La iglesia no es perfecta. La iglesia tiene errores, porque la iglesia está compuesta de hombres y mujeres que somos pecadores, que hemos sido perdonados, pero que cometemos errores. Muchas personas dicen, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está lleno de hipócritas, porque la iglesia está lleno de personas mentirosas, personas con un pasado terrible. Es como que alguien diga que no va al hospital porque en los hospitales están llenos de personas enfermas. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde hombres y mujeres pecadores hemos sido lavados, perdonados y aceptados como hijos del Señor. Así que si hablamos de iglesia, también podemos hablar de la unidad de la iglesia. ¿Cuál es la unidad de la iglesia? Que tenemos un mismo espíritu, una misma doctrina, una misma fe. Es interesante que nosotros sabemos que en la historia hay muchas denominaciones. Déjame decirte que Dios no creó las denominaciones. Las denominaciones son fruto o resultado de lo que un hombre o varias personas decidieron hacer, algunos con buenos fines o buenos motivos, separarse de un grupo sectario o de un grupo que se estaba contaminando para buscar al Señor, pero otros se separaron de grupos genuinos de buscar al Señor para hacer otras creencias. Así que cuando hablamos de la iglesia, aunque las denominaciones no son creadas por Dios, son permitidas, y las denominaciones o los grupos de iglesias que se afilian entre sí, si tienen a Cristo como Señor y Salvador, la doctrina de la palabra como doctrina genuina, la Biblia como la santa palabra revelada por Dios, si tienen las doctrinas básicas, pues son nuestros hermanos independientemente que tengan otros apellidos. Así que cuando hablamos de los dones y los ministerios de la iglesia, el Señor ha dado al menos un don a cada creyente para que nos podamos edificar los unos a los otros. Viendo todo esto, hablamos entonces en último lugar, ¿cuál es el destino eterno de la iglesia? Que esperamos a nuestro Señor para reinar con Él por la eternidad. Nuestra patria no es terrenal, nuestra patria es celestial y vamos camino a ella. Por eso, como se menciona en muchas ocasiones, somos peregrinos. Estamos en una tierra que no nos pertenece, pero estamos de paso caminando hacia la patria celestial. Aunque sé que ha sido de una forma resumida, he tratado de dar en un bosquejo rápido lo que es la iglesia. Un grupo de hombres y mujeres llamados por el Señor, perdonados, santificados, que están en un proceso de crecimiento, de santificación, de madurez, que no somos perfectos, pero estamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Esa es la iglesia. Es única, no es perfecta, pero ha sido lavada y comprada por el perfecto. Y en medio de todo eso, viene entonces la definición del mundo. Cuando usted busca la definición del mundo, la palabra viene del griego cosmos, que da la idea de orden, de belleza. Ahí viene también del latín mundus, que significa puro. Ahora, filosófica y científicamente, es la tierra y el conjunto de todas las cosas creadas por Dios. En ese sentido, se justifica la definición etimológica que encontramos de mundo en el griego y el latín. El universo que Dios creó tiene el mismo orden y tiene la misma belleza. Ahora, sin embargo, en el campo de la teología, cuando nosotros hablamos de la palabra mundo, estamos haciendo referencia a ¿qué cosa? A todo el sistema mundanal, a todo el sistema regido por Satanás que está contra los creyentes. Por eso la propia palabra del Señor dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que cuando hablamos del mundo, esta es una definición clara y concreta de lo que es el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero del mundo hemos sido rescatados para vivir para Jesucristo. Y por último, una breve definición de política. Les puedo decir
que hay muchas definiciones, y esta fue una de las definiciones que, a mi entender, era de las más concretas y de las más generales. Y dice así: la política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder. Esa es una clara definición de política, una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. La utilización del término ganó popularidad en el siglo V a.C., cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada justamente Política o Políticas en griego. Así que esa es la idea de política, de cómo el propio término viene de la palabra polis, cuyo significado hace alusión a las ciudades griegas que formaban los estados, donde el gobierno era parcialmente democrático. Cabe señalar que en esta cultura donde intenta formalizarse esa necesidad humana de organizar la vida social, la idea de política trae consigo la idea de poder, organización, leyes, estatutos para establecer la justicia, la equidad y todos estos temas relacionados con la sociedad, la vida en sociedad. Así que, por su parte, el DRAE, lo que es el Diccionario de la Real Academia Española, dice que se denomina política como el arte de gobernar a los pueblos, y la adjetivación antes citada como algo relativo a la política. El único problema es que cuando hablamos de política, hay políticas buenas, hay políticas terribles, y hay políticas que están mezcladas, que tienen cosas buenas y cosas malas. ¿Dónde? Hoy, ese es el común denominador en todos los países, o en la gran mayoría de los países, donde esas políticas tienen cosas buenas y tienen cosas malas, por la sencilla razón de que ya la mayoría de los países hoy no tienen a Dios como el centro de su gobierno y la Biblia como el centro de sus leyes. Entonces, cuando se saca a Dios y su palabra de una nación, evidentemente muchas cosas malas acontecen. Así que después de dar esta definición de lo que es la iglesia, el mundo y la política, déjame rápidamente, abuelo de pájaro, déjame rápidamente hablarte cómo de manera general el cristianismo no le ha ido muy bien cuando ha hecho alianza con poderes políticos. No nos ha ido muy bien, al cristianismo no le ha ido muy bien cuando se ha afianzado a poderes políticos en la historia. Primera ocasión, siglo IV. Hay un historiador excelente, que de hecho tiene origen cubano, se llama Justo González, que él habla de la historia de la iglesia y dice que cuando Constantino instituye el cristianismo como religión oficial en Roma y todos sus dominios, una de las cosas que pasó, dice este excelente historiador, que la iglesia dejó de ser perseguida para convertirse en la que persigue. Y lo vemos. Vemos a la iglesia, o bajo el mando de la iglesia católica romana, persiguiendo personas, o personas que se levantaban y decían regresemos a las escrituras, le daban incluso muerte. Y uno de los grandes problemas fue cómo ahí la iglesia trató de hacer alianzas políticas con los gobernadores. Otro de los casos, siglo XVI, el protestantismo, tratando de separarse en buena medida de ciertas tradiciones, termina en alguna forma casándose con algunos príncipes y gobernantes. De hecho, cuando se estudia la historia del protestantismo, una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, en Alemania, es que dependiendo del príncipe o el gobernador, si era protestante, toda esa ciudad tenía que aceptar obligatoriamente el protestantismo. Si era católico, toda la ciudad tenía que aceptar obligatoriamente el catolicismo. Y el problema es que la iglesia, ojo con eso, que parte grande de la iglesia, porque siempre ha existido un remanente fiel, pero parte grande de las iglesias en ese momento del siglo XVI terminaron asociándose políticamente y olvidando la doctrina genuina y esencial del evangelio. Y por último, esto es más reciente, no sé si sabías este dato, en el siglo XX, cuando Hitler asciende al poder, tanto la iglesia católica como la iglesia luterana en Alemania, en buena medida hicieron alianzas, escúchame bien, con Hitler. Es triste cuando leemos la historia. Yo no puedo esperar que la iglesia católica romana hiciera algo a favor del evangelio genuinamente, porque evidentemente la iglesia católica romana tiene pilares esenciales de la fe
y de la palabra del Señor que son heréticos. Pero que la iglesia luterana de Alemania, recuerden que Lutero era alemán, y la iglesia luterana en Alemania se confabuló con Hitler y estuvo muy de acuerdo en el holocausto judío. Hay un libro que menciona una de las historias o uno de esos acontecimientos donde el autor describía, era una iglesia que estaba muy pegada a uno de esos campos de concentración donde pasaban los trenes cargados de judíos y después los llevaban allí para exterminarlo. Y dice que muchos de esos cristianos en esa congregación específica, cuando escuchaban los judíos gritando, porque los iban llevando hacia el lugar para quemarlos, hermanos, para matarlo. Dice que aquella iglesia, el autor de este libro narra cómo la iglesia trataba de cantar más alto. Qué increíble, ¿verdad? Siglo XX, gran parte de esta iglesia. La buena noticia es que tanto en el siglo IV, con Constantino, varios hombres de Dios se opusieron, y aun cuando la iglesia en un sentido general, o gran parte de ella, se contaminó con la política, muchos hombres permanecieron fieles. En el siglo XVI, cuando el protestantismo trata de separarse de gran parte de la política y se asocia con diferentes gobernadores y diferentes líderes, aún así, muchos anabautistas permanecieron fieles al Señor y no se mezclaron con los poderes políticos a nombre de los beneficios políticos. Y por si no lo sabías, en el siglo XX, cuando Hitler, hay un señor llamado Dietrich Bonhoeffer. Busque la historia de este hombre. De hecho, él lo matan porque, según la historia, consideran que él estuvo involucrado con uno de los atentados a Hitler. Pero Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano que predicó el evangelio y se opuso a toda esta manipulación de Hitler y lo que muchos de los luteranos en Alemania estaban diciendo: sí, Hitler, Dios te apoya, la iglesia te apoya, sigue haciendo lo que estás haciendo. De modo general, al cristianismo no le ha ido muy bien cuando se ha confabulado, o más bien ha hecho alianza con los poderes políticos. Al menos en estos tres eventos no fueron la mejor referencia. Diferentes posiciones en cuanto a la iglesia y el mundo con la política. Bueno, tenemos aquellos que se consideran cristianos apolíticos. Es decir, cristianos que dicen: yo no tengo ninguna relación con la política. Yo respeto el término, pero después te vas a dar cuenta que eso es imposible. Es imposible en la sociedad, o cristianos que vivimos en una sociedad, es imposible que seamos apolíticos. ¿Sabe por qué? Porque solo el hecho que usted en el trabajo tiene una reunión del trabajo, y en la reunión del trabajo se dan orientaciones en cuanto a la empresa y esas cosas, ya usted está participando de la política del mundo en ese trabajo. Cuando usted tiene que pagar los impuestos, o usted tiene que pagar una multa, o usted tiene que llevar al hijo a la escuela y tener una reunión donde los profesores van a explicar cuál es el proceso de educación y todas las cosas, no existen cristianos apolíticos, porque de una manera u otra nos relacionamos con la política. Hay otro tipo de cristianos que se consideran los cristianos políticos. Escúchenme, porque yo sé que estas definiciones son un poco difíciles de entender en nuestro contexto cubano. Yo voy a dar mi opinión, pero eso es solo mi opinión de lo que considero del contexto cubano y la iglesia. Pero cuando nosotros hablamos en diferentes países, hay cristianos que son políticos. Y ojo, porque en ese grupo hay una parte donde se puede ver cristianos genuinos que usan la política como plataforma para llevar a cabo la voluntad de Dios. Desde esa plataforma, le pongo un ejemplo sencillo. Cuando nosotros vemos la historia de Hungría, hoy mismo, es increíble lo que está ocurriendo en Hungría. El presidente Jesse Orbán se considera abiertamente cristiano y es uno de los que ahora mismo está siendo mal mirado en la comunidad europea, o en la Unión Europea, porque él ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Algo que es tan natural, a él lo están mirando mal por eso. Ahora, quien debe asumir en Hungría como ahora presidenta es una señora o una muchacha vieja, bien joven, que ella posiblemente sea la mujer más joven en la historia de Hungría y de muchos países de Europa, que con esa edad
alrededor de 35 años, si mal no recuerdo, asuma la presidencia y ella es la ministra de la familia. ¿Sabe lo que ha hecho Hungría con el evangelio? Busquen los datos y se va a dar cuenta que cuando miramos estos personajes podemos decir, bueno, todo parece indicar que son cristianos genuinos que están en un nivel de política donde de verdad están defendiendo los valores y los principios de Dios. ¿Por qué razón? Porque si hablamos de otros países donde hay gente que dice, somos cristianos, pero usted lo ve de acuerdo con guerra, de acuerdo con el aborto, de acuerdo con leyes contrarias a la voluntad de Dios, tú dices, mira, tú dices que eres cristiano, pero tus hechos y tu fruto dicen lo contrario. Por eso es que cuando hablamos de cristianos políticos, aunque en Cuba, es mi opinión, se lo vuelvo a repetir, es muy difícil ver hoy a un cristiano genuino, escúchenme bien, no en lugares políticos o en trabajos que tienen que ver con el sector militar, sino en puestos principales del gobierno. Es difícil. Yo al menos personalmente no conozco así un cristiano genuino que sea gobernador de una provincia, que sea uno de los delegados que represente la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. ¿Por qué le digo? Porque si una asamblea en pleno con más de 605, no sé si es el número exacto este año, de 605 diputados, y nadie se paró a decir en unas leyes que hablan de la familia, del matrimonio homosexual, de la adopción homoparental, de todas estas aberraciones, y nadie se paró ahí a decir al menos, mira, tengo otra opinión, entonces yo considero que ahí no me parece que no hay ningún cristiano. Porque un cristiano, donde quiera que esté, sea de influencia en una parte política o no, el cristiano siempre va a defender el reino de Dios. Así que cuando hablamos de cristianos políticos, aunque en Cuba es muy difícil verlos a ese nivel, es interesante que sí hemos visto a ese nivel líderes que se relacionan con santeros, que se relacionan con brujeros, y aún así no hemos visto líderes de estos principales como el presidente de la nación, el consejo de ministros, que digan abiertamente, Cristo es mi Señor y vivo para Él. No lo hacen y escuchen, quizás alguien dice, no, es que el Estado cubano se ha declarado laico. Eso fue un paso de avance, porque cuando un Estado es ateo, incluso se persigue a los cristianos, como en algún momento se hizo en nuestra historia. Pero la idea de un Estado laico, como incluso la propia Constitución declara, lo que nos muestra es que el gobierno no se va a relacionar o interponer en las cuestiones de la iglesia, pero la iglesia tampoco puede relacionarse, interponerse en las cuestiones del gobierno. Independientemente que Fidel y Raúl en algún momento dijeron que sí, que se podía ser miembro del buró, miembro del partido, y se podía ser cristiano. En algún momento lo dijo, pero hermanos, la realidad lo que nos ha mostrado es que sí tenemos muchos cristianos en casi todos los sectores del país, ¿sí o no? En las empresas, en sectores militares, en el gobierno trabajando, pero a niveles de influencia todavía no tenemos, pero oramos. Al menos yo pienso que aunque sea muy difícil en nuestra nación, Dios sí puede levantar hombres y mujeres y ponerlos en esos lugares para que cuando la gente esté hablando y decidiendo y haciendo cosas, alguien pueda decir, Cristo es lo que nos puede salvar. ¿Sabe por qué? Porque en muchos países esto ocurre, aunque es real que en los países comunistas y muchos de los países socialistas esto no es permitido, que el evangelio sea abiertamente, porque se contraponen las ideas. Ahora quizás alguien dice, pastor, ¿qué está ocurriendo hoy? Estamos hablando de política aquí. Tenemos que hablar de estos temas porque usted y yo como iglesias vivimos en Cuba. Tenemos que conocer que el sistema de gobierno cubano y muchos de los postulados del gobierno cubano van contra los principios de Dios, y aún así nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, tenemos que pedir sabiduría para nuestra nación, porque usted y yo tenemos un propósito específico en la nación cubana. Así que el otro grupo, después de hablar de estos cristianos políticos, y resumo, hay cristianos políticos que son genuinos cristianos y que defienden el evangelio desde la política, y otros que dicen ser cristianos políticos que son más políticos que cristianos, y evidentemente esos solamente usan el nombre de cristiano porque eso trae algunos beneficios y algunos seguidores. La cuestión es, en último lugar, encontramos el grupo de cristianos que entienden su relación con la política. Puede ser que yo no trabaje en ningún sector político, pero entiendo mi posición ante todos los sectores de la sociedad y cómo yo puedo influenciar ahí. Le pongo un ejemplo rápido. Un médico, tenemos médicos entre nosotros. Y es muy probable que estos médicos que nosotros tenemos, y le damos gloria a Dios por eso, ustedes entienden que tienen un propósito de parte de Dios, aunque eso no es netamente un área política del Estado, sí es un área de mucha influencia, que necesitamos médicos que allí
Cuando hayan médicos que digan, esto no tiene solución, hayan médicos que digan, sí, vamos a orar porque Cristo puede sanar a esta persona. Asimismo, en el área política, cuando alguien diga, no, porque el bloqueo, porque no sé qué, porque no vamos a salir adelante, que nos están matando, que nos tienen ahogados, que no sé quién es malo, aún así se pare alguien que diga, es cierto muchas de las cosas críticas que nos pueden estar pasando, pero vamos a orar. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no nos humillamos? La palabra de Dios dice, si se humillare mi pueblo, cuando yo oro por ese día que yo pueda ver por la televisión, el presidente que se pare y diga a la nación cubana, vamos a orar. Vamos a pedir a Cristo para que nos saque, porque de esto no nos saca nadie humanamente. De la crisis en que estamos hoy, nadie nos puede sacar, ningún Estado, ningún gobierno, a menos que Dios intervenga. Así que cuando hablamos de esto, entonces están los cristianos que entienden esa relación con la política, donde hay un punto bíblico. Incluso en la Biblia vamos a encontrar personas que atacaron el pecado de la política y otras personas que estuvieron en la política defendiendo el reino de Dios. Como José, por ejemplo, que fue puesto en un lugar de influencia políticamente para rescatar al pueblo y para traer bendición a las naciones. Hablamos de Juan el Bautista, el que no tuvo miedo y dijo, Herodes, tú estás con la mujer de tu hermano, eso es pecado. Claro que eso le costó la vida, le llevaron, arrancaron la cabeza, pero aún así se puso enfrente y no tuvo miedo de predicar la verdad en todo lugar. Así que después de ver esto, quiero hablar rápidamente de 5 puntos que nos esclarecen a nosotros cuál es nuestra posición como iglesia de Cristo ante el mundo y sus políticas. En primer lugar, la iglesia y el Estado están separados, mientras que la iglesia o la religión y la política mantienen relación. Voy a explicar rápidamente esto. La iglesia y el Estado están separados, mientras que la doctrina o la religión y la política mantienen relación. Quiero leerte un pasaje que está en Mateo 22, 15. Mateo 22, 15 al 22. Y es un pasaje increíblemente de influencia para este tema de la política y el cristianismo. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Analicemos rápidamente el contexto. Hay un grupo de herodianos y un grupo de fariseos que se han unido para hacer caer al Señor, para buscar una falta y por medio de esa falta desacreditarlo, porque Él dice que es el Mesías. Usted y yo sabemos que es el Mesías, pero ellos no querían reconocer que era el Mesías. Entonces, si ellos encontraban una falta en el Mesías, desacreditaban la divinidad de lo que Él estaba diciendo que era, porque Dios no comete errores. Entonces, en esta prueba es interesante, ¿quiénes son los herodianos? Los fariseos es más fácil. Los fariseos es un grupo de religiosos ultraconservadores que han llegado a un punto de su vida donde la religión, o como se interpreta la Tanakh, lo que es para nosotros el Antiguo Testamento, es más importante que la práctica. Son religiosos hipócritas por excelencia. Ese grupo conocemos más. El problema son los herodianos. Cuando vemos este grupo, era un partido político judío adicto a los Herodes. Recordemos que Herodes no es un nombre, sino es un título. Por eso es que tenemos tantos Herodes en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de ese partido judío, ellos de hecho dependían totalmente de los Herodes. Y esto era un problema. ¿Por qué razón? Porque si usted recuerda, la cuestión de los Herodes, o de los Herodes, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, no era ni judío, era idumeo. Era un rey que no le pertenecía por sanguinidad, no le pertenecía el reino. Era alguien desechable, ¿verdad? O detestable ante los ojos de Dios. Y el problema de los herodianos, que era un grupito que pensaba que si ellos estaban a favor de los Herodes, entonces ellos tenían beneficios políticos. Eso se ve mucho hoy.
Yo quiero que este sea quien gobierne, o yo estoy de acuerdo con ese partido para traer beneficio, lo que eso me pueda beneficiar a mí. Así que lo más interesante es que los herodianos y los fariseos no se llevaban. Pero qué increíble que su misión era destruir a Jesús y se unieron para ver cómo podían hacerle caer. La pregunta ¿es lícito dar tributo a César? Miren, esa es una pregunta que la respuesta es bien complicada. ¿Por qué razón? Porque es necesario entender qué o cuál era la inscripción de la moneda. Hemos hablado de ese pasaje, pero si no vamos a lo que decía la moneda, no entendemos a cabalidad el peligro de esa pregunta. De hecho, la moneda tenía por el anverso en latín Ticaesardovi Augustus. Traduzco rápidamente: Tiberio César Augusto, o hijo del divino Augusto. Decía por la parte frontal, por el anverso, y por el reverso decía Pontificis Maximum, es decir, el sumo sacerdote. ¿Sabe lo que dice, lo que más o menos, si lo adaptamos hoy a nuestro contexto, lo que decía aquella moneda? Por una parte decía, este es el hijo del Dios Augusto. Y por la otra parte decía, él es el sumo sacerdote. La moneda lo que estaba haciendo era, declaraba la gloria y la adoración al César. Una de las cosas que nosotros vemos que los césares hacían en la historia de los césares, que cuando ellos asumían el poder, recuerden que fueron gobiernos muy convulsos, se mataron entre sí, se levantaron padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos, sobrinos, tíos, y eso fue por el poder. Pero una de las cosas que hacía el César o los césares cuando asumían el poder era quitar todas las monedas que habían y establecer nuevas monedas con la imagen de ellos, porque entendían que cada vez que, si no se trataba las cuestiones del dinero, el dinero es sinónimo de poder. Entonces cuando se hablaba del dinero, que todas las personas estaban haciendo sus cambios o buscaban el dinero o el trabajo con sus esfuerzos y todas estas cosas, ellos tenían, en cada moneda veían al César, y la moneda decía, adora al César, porque él es el sumo sacerdote, porque él es el hijo del divino Augusto. Y le hacen una pregunta. La pregunta no era si se debía adorar al César, ojo. La pregunta era si se debía dar tributo, lo que serían los impuestos. Y es interesante porque cuando nosotros vemos este término del impuesto, se refiere a un impuesto de capacitación, según los historiadores, que después de la disposición de Arquelao, es decir, el año 6 después de Cristo, la cobraba el procurador a cada varón adulto de Judea y se pagaba a la tesorería imperial. Es decir, nada de ese dinero iba al templo o iba a los levitas o iba al servicio religioso de Israel. Era completamente para el imperio. La moneda exigía la adoración de César. El destino de esa moneda era para el imperio perverso del César. La cuestión es que si Jesús dice sí, ahí mismo los fariseos y la mayoría de los judíos que no simpatizaban, ninguno de ellos, con el César o con los gobernadores gentiles, entonces le decían, tú no eres el Mesías, porque tú viniste a darnos paz, a libertar al cautivo, a sacar a los cautivos de la cárcel. Si Jesús decía no, entonces eran los herodianos quienes buscaban a los pretorianos, que buscaban a los soldados romanos y se llevaban presos a Jesús. Porque hay alguien que se opone al tributo. Mire, es interesante cómo en el Nuevo Testamento nosotros encontramos cada prueba o cada pregunta que le ponen a Jesús, que cualquiera de las preguntas le condenaba. Pero aún así, Él siendo Dios, el dueño de la sabiduría, miren lo que contesta. Enséñenme una moneda. ¿El problema de qué? ¿Este problema es con una moneda? Enséñenme una moneda. ¿De quién es la imagen? La cuestión es que esos tributos, recuerde que parte de los tributos que hizo Roma, y de hecho por eso se hizo un imperio, que Roma llega acabando con sus enemigos, pero una vez en el poder nadie se le enfrenta. Y en el poder lo que hacen es con impuestos y más impuestos y más impuestos para que sigan pagando a los soldados, que sigan con su riqueza y todo este sistema de gobierno. De hecho, nosotros tenemos la nación cubana y muchas de las naciones de Occidente tenemos influencia del gobierno romano o de la ley romana. Así que cuando nosotros vemos todo este punto, Jesús le dice, muéstrenme por favor la moneda. La moneda evidentemente tenía la cara y decía o declaraba
que el César se le debía dar la adoración. Y la respuesta de Jesús es increíble. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo entendemos este texto en la cuestión política, cristiana, social de ese siglo y cómo lo adaptamos hoy? Evidentemente Jesús les está diciendo, no entra en tela de discusión si dar impuestos o no, simplemente le dice, ¿de quién es la moneda? Del César. ¿Quiénes son los que tienen los soldados? Se establecen la paz, lo que se conocía como la Pax Romana. ¿Quiénes son los que establecen las leyes? ¿Quiénes son los que hacen todo esto? Los romanos. Entonces simplemente paguen sus impuestos. Pero la adoración que pide esa moneda jamás se la den al César. Esa adoración es de Dios. Así que ustedes como ciudadanos compórtense como creyentes obedientes, pero a la vez, cuando el César te pida algo que le pertenece a Dios, nunca le deja al César lo que es de Dios. Y nunca le deja a Dios lo que es del César. La cuestión es que Jesús les está diciendo, miren, si había un momento donde Jesús hubiese querido crear una revuelta política, ese era el momento. Jesús decía, no, que nadie, los que están conmigo a favor de que nadie pague impuestos. Y ahí mismo el pueblo judío se tiraba a las calles con Jesús. Porque nadie quería eso. De hecho, ¿a usted le agrada pagar la corriente? La corriente en Cuba que nadie entiende cómo funciona. Nadie entiende, ahorras más, y ahorra, viene más, ahorras menos, viene menos más, lo que sea. Y eso es un curso indescifrable. ¿A usted le gusta cuando viene la corriente, cuando viene el teléfono, cuando viene lo que hay que pagar o los mandados, que no sea mucho? ¿A usted le gusta? ¿A quién le gusta pagar impuestos? Pero lo que sí nos gusta es que haya al menos alguien estableciendo orden. Que nadie entre así a mi casa, rompa la puerta, entre a robar y que nadie le haga nada. No, a la gente no lo hace porque sabe que hay una ley o una justicia que se ejerce sobre el transgresor. La cuestión con esto es que Jesús les está diciendo de esta manera: ustedes quieren tentarme a mí, hipócrita religioso, con este tema, pero ustedes no entienden que al César se le da lo que es de César. ¿Las leyes hay que obedecerlas? Sí, pero cuando esas leyes se opongan a Dios, entonces al César no se le va a dar lo que es de Dios. En otras palabras, resumiendo esta idea, Jesús simplemente les menciona el término y les dice: compórtense correctamente como ciudadanos hasta que su ciudadanía celestial sea alterada. Le pongo un ejemplo fácil. Nosotros tenemos que pagar los impuestos o entendemos lo que es impuesto, todo esto de la corriente, el agua, todas estas cosas. Sí, hay que pagarlo. Porque incluso si no lo hacemos, fíjense, yo no estoy diciendo que nos guste o no nos guste. Yo no estoy diciendo que sea justo o no sea justo. No estoy hablando de ese término. Estoy hablando que como ciudadanos nosotros tenemos que respetar esas leyes. Pero cuando el día de mañana se ponga una ley que haya que decidir entre Dios y la sociedad cubana, ustedes saben cuál es mi respuesta. Voy a decidir por Dios, cueste lo que cueste. Y escúcheme, esto no es alarde, esto no es fanfarronear, esto es la verdad que se ha escrito por siglos de los hijos de Dios, que dicen: a César se le da lo que es del César, pero a Dios se le da lo que es de Dios. Así que en este primer término yo creo que esta segunda idea ahora se relaciona y explica mejor la anterior. Como cristianos estamos llamados por Dios a someternos a las autoridades. Nos guste o no nos guste, mire lo que dice la palabra en Romanos 13. Romanos 13, versos del 1 al 7, es un texto excelente para entender lo que es someterse, aún, escúchame, aún cuando estás en una dictadura, aún cuando estás en un gobierno asesino, aún cuando estés en un gobierno perverso. Te describo rápidamente, antes de leer este pasaje, quién era el gobernador cuando Pablo le escribe esto a los cristianos. Es Nerón. Miren, en los emperadores, Nerón es considerado uno de los más perversos gobernadores cuando se habla de los cristianos. Les recuerdo un ejemplo. Bueno, el apóstol Pablo muere en el 64 bajo el gobierno de Nerón, decapitado. Una de las cosas que tenía Nerón, por decirte un dato, en su persecución acérrima contra los cristianos, es que uno de sus pasatiempos era tomar y poner estacas
y en esas estacas poner cristianos crucificados y prenderle fuego y pasearse entre esas estacas. Una de sus burlas era: ustedes no dicen que Cristo es el Curios, o la palabra Señor. Ustedes no dicen que Cristo es el Señor. Nerón es el Señor. Y se paseaba entre ellos para, con el aroma de los cristianos, o con el cuerpo quemado de aquellos cristianos, aquellos atroces crímenes, ese diabólico se mofaba de eso, del sufrimiento y la muerte de los cristianos. Él está gobernando cuando Pablo escribe esto. Y escuchen: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ojo con esto, porque aquí no está diciendo la palabra que Dios puso a Nerón. Aquí lo que está diciendo la palabra, que es Dios el que pone el sistema de gobierno, o que permite ese sistema de gobierno, pero el propósito de las autoridades es infundir lo bueno. Cuando los emperadores, los gobiernos hacen lo malo, no es lo que Dios dice. Lo que Dios los puso ahí para que cumplieran con su propósito de justicia, y ellos se están rebelando contra eso. Ojo con esto, y fíjense cómo dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos. Miren, otro tema complicado que Pablo está citando aquí. Dice: por esto también pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Este pasaje, yo les confieso que es súper fuerte para los cristianos, porque hay cosas que yo veo que no me gustan. Hay cientos de cosas que veo en nuestra sociedad cubana que no me gustan. Cientos. ¿Y sabe cuál sería una actitud natural en mí? Vamos a la calle, vamos a manifestarnos, vamos a sacar piedra, vamos a sacar pistola, vamos a... Pero aún así, la palabra del Señor, cuando nos habla de este término, dice que las autoridades están puestas por el Señor. Ahora, ojo con esto. Dios permite los gobiernos y los sistemas para que establezcan la paz y la justicia. Claro está que estas personas, que en vez de establecer la paz y la justicia, se aprovechan, como hay políticos corruptos, que eso es una historia tan natural en todos los tiempos que hemos vivido. Como hay personas que son de doble moral, que te dicen una cosa y hacen otra, que lo que están es sacando beneficio de esos gobiernos, y lo que están es mintiendo y engañando y poniendo leyes injustas. Escúchame bien, Dios va a juzgar a todos esos reyes y a esos gobernadores. Y yo tengo paz en eso. Y aunque muchas de las cosas que hacen no me gustan, mientras no toquen mi fe o me pongan a decidir por Cristo o las leyes, estoy llamado, escucha, estamos llamados a ser ciudadanos modelos en la sociedad. Hermanos, aunque no nos guste, estamos llamados a ser ciudadanos modelos. Usted se ha llevado una multa. A ver, aquí hay, bueno, no sé, aquí todos nosotros hemos manejado bicicleta en algún momento. ¿A cuánto nosotros quizás en algún momento nos pusieron una multa y sabemos que fue injusta? Injusta, que fue por una cosa que tú dices que no, y aún así tú dices, mira, está bien, la puedo apelar, puedo llamar, pero aún así cuando no, bueno, voy a pagarla. Hay momentos en que nosotros como cristianos, es cierto que pasamos la ofensa. ¿En cuántas ocasiones en lo que va del 2020 para acá han ofendido la iglesia por la televisión? En mi cuenta van 4 o 5. Y estoy hablando no ofensas que dicen, eso es religioso. No, ofensas donde dicen retrógrados, misógenos, es decir, que odiamos a la raza, que odiamos a las mujeres, que somos unos machistas. En todas esas ofensas no las han dicho. Pero hay una cuestión con esto. Está claro que la gran parte o gran mayoría de nuestro gobierno no teme a Dios, pero nosotros sí tememos a Dios. Yo voy a obedecer todas las leyes
de mi nación hasta que esas leyes se interpongan con mi obediencia a Dios. Y es allí justo donde tú tienes que decidir si obedecer a Dios o a los hombres. Que hay cosas que no nos gustan, sí, e incluso oramos, como la propia palabra del Señor nos muestra, que debemos orar por los gobernantes para vivir, y lo dice claro, quieta y reposadamente. Escúchame, no ore para que el presidente de nuestra nación tenga mucha salud. No, que esté muy bien, que esté excelente. Ore para que el presidente de nuestra nación se arrepienta de sus pecados y acepte a Cristo. Porque cuando un corazón le da la rienda suelta a Jesucristo, entonces esa persona va a decir, hay cosas que parecen buenas pero no son buenas. ¿Por qué razón? Porque existe la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? La verdad que viene de la palabra de Dios. Es absoluta y no cambia. Yo a veces digo, si al menos un cristiano estuviera en algunos de esos lugares, uno solo, y se parara a dar la otra parte de la historia. Mire, es imposible. En una casa, creo que lo he dicho en alguna ocasión, estamos mi esposa, Alice Esther, que va a cumplir 3 años, y yo. Somos 3, y una niña que todavía no tiene toda su capacidad de raciocinio. Y nosotros no pensamos igual en la mayoría de las cosas. Entonces cuando tú ves la opinión política, que todo el mundo piensa igual y todo el mundo dice lo mismo, eso es una mentira. Porque es imposible que todos piensen igual y que todos digamos lo mismo. Ahora, en medio de eso, no podemos recurrir a la violencia. No podemos recurrir a la sangre o a las armas. Porque aún así, Cristo mismo nos dijo, bienaventurados los pacificadores. Yo oro por mi nación. Creo que todos, por supuesto que todos nosotros oramos por nuestra nación, por la paz. Y otros oramos con más fuerza, que la sangre nos pasa. Tú dices, esto se resolvía fácil. Quizás alguien dice, si yo no fuera cristiano, esto se resolvía más fácil. Pero aún así, por ser cristianos y por ser ciudadanos del cielo, tenemos que ser ciudadanos sujetos a las leyes también en la tierra. Y escuchen, lo voy a aclarar siempre y no tengo miedo de decirlo en ningún lugar. Obedeceré y me sujetaré a las leyes de los hombres hasta el punto que las leyes de los hombres no se interpongan en las leyes de Dios. Te pongo un ejemplo sencillo. Se quiere aprobar el código de familia donde dice que el matrimonio es entre personas, que los homosexuales pueden adoptar, que si la persona se muere, si el hombre se muere y se guardó su semen en vida, se puede entonces inseminar a su esposa y traer un niño después que esta persona esté muerta. Todo eso, un vientre se puede prestar y que 2 parejas, es decir, 2 personas del mismo sexo o de cualquier sexo vengan y pidan este vientre prestado. Todo eso se puede aprobar y puede decirlo las leyes bien grandes. Yo en mi casa decidimos servir al Señor y voy a decir no donde quiera que estén esas leyes. El problema es cuando esas leyes se interpongan con nuestros hijos, con lo que más nos duele, con lo que más sufrimos. Y ahí tú tengas que decir, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Permanecen en la escuela o tendré que reunirme con toda la provincia, con el presidente, con quien sea? Porque hay momentos, que es una de las cosas que a mí me preocupa tanto de la iglesia cubana, sobre todo para esta región de Occidente, que a veces llueve y la gente no viene a la iglesia. Hace frío y la gente no viene a la iglesia. ¿Qué va a pasar cuando entonces sea una ley en la escuela que el niño tiene que aprender esas perversidades y usted no puede decir nada? ¿Qué vas a hacer cuando venga esa ley? Es lo que me preocupa. Porque si en esas cosas triviales, en esas cosas que no es nada, hermanos, evidentemente estamos viviendo los tiempos más difíciles de la iglesia cristiana en Cuba. No hay por qué temer, pero sí hay mucho por qué orar. Porque los fieles son fieles incluso en el horno de fuego. Una frase que escuché, me encantó, del pastor Sujel Michelén. Él decía, nuestra fidelidad a Dios no depende de la circunstancia o el lugar. Adán le falló a Dios en el paraíso, Cristo le fue fiel a Dios, al Padre, en el desierto. Hay cristianos que han vivido peores tiempos que nosotros en Roma, incluso hoy, en países musulmanes que no se pueden congregar, en la China, en muchos otros países que son perseguidos los cristianos y son fieles. Si esta es la prueba que nos toca a nosotros como nación cubana, Dios nos llama a ser fieles.
Así que en este principio entendemos que tenemos que obedecer a las autoridades siempre que estas leyes no contradigan a Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? En un momento Pedro, cuando más joven, se rebeló con las autoridades. ¿Qué usó Pedro? La espada. Le arrancó la oreja a Malco. Años después, Pedro está escribiendo su primera carta y dice, Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Honro al rey con mi obediencia, pero no pido para el rey cosas materiales cuando el rey es un impío y está buscando de los ídolos, pero pido que se arrepienta. A veces nosotros vemos personas que dicen fulano de tal y el gobernador no sé quién y no sé quién. Son personas, tengo que decirlo, pero son personas miserables, porque yo fui miserable también. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón es miserable. Una persona que no vive para Dios es miserable, aunque tenga toda la autoridad que sea. Por eso que nuestra nación tiene que ser, Señor, ruego por el presidente de la nación, ruego por los gobernantes de nuestra nación, por todos esos ministros, porque no te tienen. Y eso no es una ofensa que yo estoy denigrando sus nombres, simplemente estoy reconociendo lo que la palabra de Dios dice. Cuando el mismo apóstol Pablo decía, ay de mí si no anunciara el evangelio. Tú y yo estuvimos en esa posición en una ocasión. Y éramos miserables, porque no teníamos a Cristo, por estar muertos en delitos y pecados. Así que cuando vemos esta palabra, entendamos cómo Pedro le está hablando a una iglesia. Y escúchame, el contexto de la primera carta de Pedro, ¿sabes qué? También estaban siendo perseguidos. Es interesante cómo Pedro escribe a una iglesia que está dispersa. Y en medio de eso dice, sométanse a las autoridades. Una de las cosas que podemos ver en la palabra es cómo el Señor no estaba incitando a la guerra y a la violencia, que había muchas razones para hacerlo y sublevarse, sino a que fuéramos fieles y predicáramos el evangelio aún en naciones que no quieren saber del evangelio. Tercera idea, nuestro sometimiento a las autoridades terminan cuando contradicen nuestro sometimiento a Dios. Mire lo que dice la palabra en Hechos. Este texto me encanta. Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, escúchame, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Contexto, aquí hay leyes que contradecían las leyes de Dios. ¿Cuál era la ley o la orden que se le había dado a estos apóstoles? No prediquen más en el nombre de Cristo. Era una orden del mismo Sanedrín, de la autoridad más alta en la religión judía, y le estaban diciendo, no prediquen a Cristo. Y ellos salieron a predicar a Jesucristo. Y en su predicación les llaman, le traen a prisión y les dicen, ¿por qué? Su respuesta fue sencilla, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Iglesia, no hay por qué temer. Evidentemente yo no estoy alentando y nunca alentaré a una revuelta social, a que nosotros tomemos las armas o la violencia. Pero como cristianos tenemos que definirnos a quién le pertenecemos. Evidentemente usted tiene que continuar en el trabajo que está. Y desde allí seguir siendo testimonio para los que te rodean. Quizás tu trabajo tiene más relación con el área política, pues da gloria a Dios, porque desde allí, entre tantas personas que están caminando directo al infierno, estás tú para hablarle que Cristo es el que cambia los corazones. Aquellos apóstoles decidieron, aunque les costara la vida, obedecer a Dios. Cuarto principio, como iglesia tenemos un llamado claro y firme. ¿Cuál es nuestro llamado? Ser sal y ser luz. Dice la palabra del Señor
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En segundo lugar dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto lo he dicho en varias ocasiones y yo lo creo firmemente. Dios ha sido misericordioso con la nación cubana. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos lo que está ocurriendo en muchas naciones, podemos decir de que Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Y yo creo que en gran parte ha sido por la iglesia cubana, que seguimos fiel, que seguimos pidiendo al Señor y que seguimos predicando la verdad de Jesucristo. El Señor nos llamó a ser sal y a ser luz. La idea de la sal no era para esta sal, más que hablar de darle sabor a la comida, era un preservante. Incluso hasta algunos romanos se les pagaba con sal. Por eso es que de ahí viene la palabra salario, porque es el pago que se da con sal. Así que cuando hablamos de la sal, estamos hablando de algo tan importante en el primer siglo, cuando se dice este pasaje, que el Señor está diciendo, recuerda que si tú te desvaneces, si tú pierdes tu esencia, ¿quién te sala a ti? Si tú eres quien tienes que permanecer con tu esencia ante los demás. Si los cristianos nos corrompemos, si los cristianos nos callamos, y no voy a pedir perdón por esto, el Consejo de Iglesias de Cuba, en su gran mayoría, está compuesto por personas que no temen a Dios. ¿Quiénes son? Los que se paran en la televisión, los que están en estos lugares de responsabilidad y dicen abiertamente que todos somos hermanos, no importa en quién creamos. Yo no puedo llamar hermano a alguien que dice eso. Dice que un santero, que un babalao, que un espiritista, que un cristiano, que un evangélico, que cualquiera, somos hermanos. Yo no puedo. No llaméis hermanos a aquellos que no mantienen nuestra misma doctrina. Pero aún así hay una iglesia que vive en Cuba. Hay una iglesia viva. ¿Eres tú? Somos nosotros. Desde el lugar donde tú estás, tienes que ser sal. Tienes que ser luz. Tenemos que ser lo que Dios nos llama a ser. ¿Es difícil? Yo creo que sí. Las leyes están dictadas por hombres impíos, también creo que sí, pero Dios no ha dejado de ser nuestro Dios. El Señor no se ha quitado de su trono. Y mientras nosotros entendamos que Dios sigue en su trono, seguimos con nuestro llamado de ser sal y ser luz. Las personas dicen, ¿cómo podemos resolver esto? Miren, Cristo no se involucró activamente con ningún partido político. Pero Cristo lo que sí hizo fue involucrar a Él, a todos los sectores de la sociedad, en el Evangelio. De hecho, en sus propios grupos de 12 apóstoles, habían varios partidos políticos. Uno de ellos era celote. ¿Y cuál era la idea del partido político de los celotes? Era un grupo de judíos celosos que decían, vamos a derrocar a Roma. Los celotes se escondían por las noches en las calles oscuras de Jerusalén, y cuando venían algunos romanos de 2 o en 3 desprevistos o venían borrachos, salían los celotes y los mataban. Porque ellos decían, si queremos que el Mesías venga, hay que preparar el camino por el cuchillo. Y Jesús llama a uno de los celotes. Y Jesús a ese celote con los demás apóstoles habla de amaos incluso a vuestros enemigos, perdonad vuestras ofensas. En cuanto dependa de vosotros, dice la palabra de Pablo a los romanos, dice, en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres. Hermanos, es difícil que en un mundo de guerra Dios nos ha llamado a nosotros a ser pacificadores. Y donde incluso a veces podemos cometer algún error o ser dominados por nuestra ira, aún así Dios nos ha llamado a ser personas que entendemos lo que es pedir perdón. Es difícil. Llevamos muchos años viviendo. Llevamos muchos años viviendo un grupo de apariencias. Alguien me decía en estos días,
Hace muchos años que vivimos como la nación cubana está viviendo, como los fariseos. Hacen cualquier cosa y es mostrando una cara que en realidad no es. Pero Dios te llamó a ti, me llamó a mí, a no ser como los fariseos. Claro que tenemos problemas, hermano. Nadie puede negar eso. Que hay crisis, necesidad, miseria, todas estas cosas. Pero aún así recuerden que Dios sigue en su trono. Y mientras Dios esté en su trono, la iglesia está segura. ¿La batalla será peor? Obvio que sí. Pero los fieles siguen fieles porque confían en el que no falla. Y por último, quisiera hablar de cómo Dios nos ha llamado a que no olvidemos que el que niega a Cristo delante de los hombres será negado por Cristo delante del Padre Celestial. Hoy es 2 de enero, ¿verdad? Dentro de un mes comienzan las consultas, comienzan muchas de estas leyes que se van a empezar a hablar y a debatir. No neguemos a Cristo. Quedarse callado cuando tú tienes la verdad y los demás están hablando mentira es negar a Cristo. Dice la palabra del Señor, Mateo 10, de 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No niegues a Cristo, iglesia. No calles a Cristo. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que levantar la voz y hablar cómo el Evangelio de Cristo es el que puede sanar, restaurar nuestra nación. Si hay un momento en que la nación cubana necesitaba más oración, que necesitaba más la intervención divina, es este. No necesitamos leyes que traigan maldición. Si en medio de esta escasez se implementan incluso leyes que traen maldición, solo nos queda orar y decir, Señor, estamos en tus manos, ten misericordia de nuestra nación. Oremos, mis amados, pidamos a Dios fuerza, pidamos a Dios que nos ayude a permanecer fieles. Pero estoy seguro que en este año se definen quienes están peleando por el Señor. Hace algunos años escuché esta frase que alguien me dijo, Alex, en la iglesia hay muchas personas infiltradas, personas que no son cristianas, pero hay personas también infiltradas que están trabajando quizás para el Estado, para diferentes grupos, para llevar información. Nosotros no tememos eso. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida es transparente y yo no tengo que esconder. Pero hay de aquellos que son enemigos del Evangelio. Hay de aquellos que niegan a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque tengo la convicción en el Señor que de aquí a 100 años, si el Señor lo permite, digo 100 años para abrir el diapasón, estaré en su presencia adorándole por los siglos de los siglos. Pero el que negó a Cristo en la tierra, el que se camufló como cristiano y nunca lo fue, ese pasará la eternidad en el infierno. ¿Eso es un discurso de odio? No, ese es el Evangelio de Cristo, que al que le pica le duele y al que no lo acepta se muere. Cuando nosotros entendamos que como iglesia no hay por qué temer y no hay por qué decir estoy en contra totalmente de todas esas leyes, no tengan miedo. Otras personas me decían, pastor, recuerda que ya esas cosas, ya eso está aprobado, todas esas leyes. No me interesa. Quiero levantar mi voz como iglesia de Cristo, que cuando pase lo que pase, en los cielos se pueda decir, pero mi remanente, Ale, Juan, Manuel, que se pueda decir nuestros nombres, que el Señor diga, pero fuiste fiel. No callaste la verdad cuando los demás la corrompían. No callaste tu voz cuando los demás alzaban la mentira. Eso es lo que queremos, seamos fieles. Más adelante, eso se va a ver en la práctica. Pero seamos fieles. ¿Cuál es nuestra postura como iglesia ante el mundo y sus políticas? La iglesia y el Estado se encuentran separados, mientras que la iglesia o la religión, la fe y la política mantienen relación. Nosotros estamos llamados para influenciar esta nación. Como cristianos estamos llamados por Dios a someternos a las autoridades. Por supuesto que sí. Nuestro sometimiento a las autoridades terminan
cuando se oponen a nuestro sometimiento a Dios. Como iglesia tenemos un llamado claro y firme: ser sal y ser luz. Y por último, no olvidemos que el que niega a Cristo delante de los hombres será negado por Cristo delante del Padre Celestial. Seamos la iglesia. Yo quiero invitarte a orar porque nuestra nación lo necesita hoy más que nunca. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Rogamos, te imploramos, te suplicamos que seas, oh Dios, con nuestra nación. Te pedimos en primer lugar, Señor, por la iglesia, por tu iglesia, la genuina, la santa, la que ha sido rescatada, comprada, la que tú vienes a buscar. Ayúdanos a serte fieles, ser fieles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestras vidas lo que no te agrada. Ayúdanos, Señor, a ser evangelios caminantes, Señor, donde la gente pueda ver que aunque no somos perfectos, te tenemos a ti, Señor, y tú eres el que cambia los corazones. Pedimos también en esta hora, Señor, por nuestros gobernantes. Ellos te necesitan, oh Dios. No hay odio en nuestros corazones sobre ellos. Lo que hay es una oración para que tú, oh Dios, toques sus vidas. Humanamente eso parece imposible, pero corazones más duros fueron rotos por tu evangelio. Toca, Señor, los dirigentes de nuestra nación. Toca, Dios, al presidente de nuestra nación. Toca a estos ministros. Toca, Señor, a todos estos diputados. Toca sus vidas para que entiendan que solo tú salvas, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Y pedimos también, Señor, de manera general por la nación cubana. Cuba te necesita, Señor. Mi nación te necesita, oh Dios. Mi familia te necesita. En tus manos estamos. A ti oramos y ayúdanos a mantener una postura bíblica frente al mundo y sus políticas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.